Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción el día de hoy de este programa. Soy Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos a la emisión de este programa, en el que hemos invitado a el antropólogo y sociólogo Luis Barjau. Por lo tanto, estamos de lujo con un gran investigador que ha proporcionado algunos libros, como ustedes se enterarán a continuación. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchas gracias, Eduardo. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista a manera de introducción. Luis Barjau, quien nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, es escritor, etnólogo e investigador del INA en la Dirección de Estudios Históricos, de la cual es actualmente director. Como etnólogo se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó una maestría en antropología en la UNAM y cursó estudios en Italia, donde obtuvo el diploma de perfeccionamiento en sociología por Ricerca Sociale de la Università degli Studi di Roma, con la tesis Clase, Estrato y Conflicto en México, 1960-1970. Las inquietudes y los temas de investigación del maestro Luis Barjau han sido diversos y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación sobre aspectos como la identidad, los mitos, el fenómeno de la migración, la etnohistoria, la conquista de México, etc. Ahora sí, comenzamos. Bueno, querido Luis, el tema de hoy es, creo yo, realmente apasionante. Y es un tema que tú has tratado en alguno de tus libros. Y se trata, pues, de esta figura importante, relevante de Gonzalo Guerrero, ¿no? Entonces, primero, para quienes nos escuchan, sería interesante que nos dijeras algunos antecedentes de Gonzalo Guerrero, aquel marino que llega a a naufragar en un momento dado, que va a dar a tierras yucatecas, ¿verdad? Y que finalmente va a tratar de ser rescatado por Hernán Cortés. Pero si nos pudieras dar algunos antecedentes, por ejemplo, ¿quién era realmente Gonzalo Guerrero? Eso es muy interesante y una pregunta central. Hay dos opiniones visibles sobre la estirpe de Gonzalo Guerrero. Una de ellas la sostiene Solís y Rivadeneira, que dice que era un hombre ilustrado, educado, de buenas familias y de hijos dalgo, y que tenía una cierta escolaridad y preparación. Y otra que dice que no, que era un hombre muy rústico, un hombre del mar, iletrado, que no sabía leer ni escribir. Entonces su figura está en torno de estas dos apreciaciones. Sobre la primera, de que era un hombre ilustrado, también hay la idea de que por el apellido materno pudiera ser un hombre de origen judío. Se decía que era judío, y que esto explicaba de alguna manera su conducta entre los mayas. Claro. Es decir, que el hecho de haber pertenecido a una religiosidad no cristiana, no católica, sí, cristiana, no católica, le permitía o le facilitó compenetrarse con la cultura maya por estos antecedentes familiares que tenía. Claro. Oye, Luis, ¿qué datos tenemos de él
él nace en España, pero ¿qué datos tenemos en cuanto si se sabe su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento? O sea, ¿qué hacía él mientras estuvo en España antes de embarcarse hacia América? Sí hay algunos datos, no con precisión en cuanto a la fecha de nacimiento, pero sí el lugar de nacimiento, sí. Él nace en Cádiz, si no me equivoco, la vieja Gades, ¿no? Uh-huh. Una de las ciudades más antiguas de España, con un héroe cultural que es Heracles, nada menos. Una ciudad súper antigua de Europa. Y sí, desde luego, por el lugar costeño, ducho en marinerías, aparte de que trabajaba también la madera y era una especie de carpintero. Y ya acá en México, entre los mayas, demuestra que no solamente era carpintero, sino que era una especie de ebanista, porque construye un instrumento musical, uh-huh, con una caparazón de armadillo y sacándole las tripas a un felino de la zona, pequeño felino que pudo haber sido una onza, hace las cuerdas y con eso maravilla al mundo maya, que solamente tenía instrumentos de percusión. Claro. Y bueno, el caracol es un instrumento de viento, pero monótono, limitado a un tono, ¿no? O a pocos tonos. Y ahí empieza su popularidad con el mundo maya, porque cuando lo ven que primero construye un banquillo, pero lo tienen en un salón en calidad de esclavo y lo ponen a tejer y le enseñan a tejer entre los mayas, y él ya en el ocio construye un banquillo que se lo regala a un maya con el cual hace migas, se vuelven buenos amigos. Y este maya lo enseña hasta que llega con el Xalachhuinic, el cacique del lugar, el gobernador, y ve el banquillo nunca visto y dice, vamos a ver con este señor qué artes tiene, ¿verdad? Claro. Qué es lo que sabe hacer. Y luego ven el instrumento musical, les empieza algunas pisadas de cuerda, y crece su prestigio. Y a partir de esta relación con el poder maya, digamos, de la vieja Chactemal, Chetumal, supuestamente hoy con las ruinas de Oxtancá, ¿no? Uh-huh. Se supone que esa era la vieja Chetumal. Él adquiere mucho prestigio al punto que el cacique o Xalachhuinic lo casa con su hija mayor. Uh-huh. Lo casa con su hija, inmediatamente él sube. Ahora, el hecho de haber acogido él con tanta pasión el mundo maya, a mí me hace pensar que efectivamente un hombre menos ilustrado de lo que dice Solís y Rivadeneira, uh-huh, y que compara cómo vivía en España y cómo vive ya entre la clase alta de los mayas, claro, y eso lo lleva a decidir quedarse ahí. Claro. Oye, ahorita que vuelves a mencionar España, cuando él está allá, tengo entendido que en algún momento pertenece a los ejércitos españoles, etcétera, en donde va a ir adquiriendo precisamente esa práctica guerrera que posteriormente le va a ser muy útil cuando ya está aquí entre los mayas. Pero, ¿qué datos tenemos de ese momento en que él está allá en España, sus experiencias antes de que se embarque hacia América? No hay datos sobre eso, o al menos los desconozco, pero he revisado una buena cantidad de fuentes que mencionan de uno u otro modo la vida de Gonzalo Guerrero. No se sabe, creo que no hay datos sobre eso. Muy, por lo menos sólidos, que nos permitan. No. También se ha mencionado que se le conoce a veces como Gonzalo de Aroca o de Arosa,
¿Tú sabes estos nombres a qué vienen a cuento, cómo se dan? ¿O? Es el apellido materno al que me refería, que puede ser de origen judaico. El Arosa, o Aroca. Por lo general es Arosa, porque usaban la C con la cedilla. Claro. Inferior sería Arosa. Y sí suena como el nombre de Sagún. También se ha dicho muchas veces que Sagún era de origen judaico, por el nombre, la H intermedia. Claro, judíos viejos que fundaron ahí en España y que ya eran españoles, ¿no? Y que entraron a la iglesia y todo. Pero bueno, no olvidemos que Isabel la Católica sacó cerca de 140,000 judíos, sí, en el año mismo en que venía Cristóbal Colón a América. Y que muchos de ellos, porque dejó la opción la reina Isabel, muchos de ellos podían elegir al cristianismo y hacerse conversos al punto de llegar a ocupar grandes puestos en la iglesia, como fue el caso de Luis Vives, sí, Luis Vives, o los traductores de la Biblia, Cipriano de Valera, ¿verdad?, que eran judíos también, claro, y llegaron a ocupar grandes puestos religiosos. Claro. Oye, ¿algo se sabe de el momento en que él se embarca y viene a dar por acá? O sea, el hecho de que él deje su tierra natal, España, y demás, quizá obedece a lo que era el espíritu de la época también, ¿no? De tratar de buscar nuevos horizontes, ver otras posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sabemos algo de esa parte de su vida, el por qué va él a dejar allá España? No con precisión, pero ya lo has contestado tú mismo. En la época y desde los viajes de Colón ya era una constante para ciertos grupos sociales que no tenían trabajo y que tenían problemas, embarcarse a América, faire l'Amérique, ¿no? Claro. Porque era una opción de trabajo, porque no había en España. Y era también la ambición de decir, ya había consejas, había relatos de gente que había regresado de América y que habían llevado un pedazo de oro. Y entonces estaba la ambición de decir, yo me la juego, ¿no? Claro. Y entonces venían por esa razón muchos jóvenes a México. El propio Hernán Cortés vino de ese modo. Claro. Hernán Cortés tuvo problemas en su pueblo, en Medellín. Lo manda el padre para evitar los enfrentamientos que había causado ahí con un vecino. Lo manda a la universidad y está menos de 2 años, aprende algo de latín y decide venirse a México, venirse a América, porque era una opción, era una carrera, una posibilidad de enriquecerse, de ser alguien. De ese mismo modo pienso yo que vino Gonzalo Guerrero. Sí, tienes razón, como muchos de ellos. Cortés, como tú bien señalas, pues estuvo también en Santo Domingo algún tiempo, luego pasó a Cuba, en fin. Pero volviendo a Gonzalo Guerrero, este personaje apasionante en realidad de la historia, pues sabemos que finalmente va a llegar a América. Parece que tiene que ver ahí también o participa en los líos de los capitanes españoles, Ojeda, Nicuesa y demás, y finalmente llegamos al momento en que él va a naufragar. Este momento me gustaría mucho que nos platicaras sobre ese instante que va a marcar el destino de algunos españoles náufragos. Con mucho gusto, Eduardo. Como tú sabes muy bien, Gonzalo Guerrero fue uno de tantos que fueron al Darién en Panamá. Ahí en el Darién, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, tenemos que ir un poquito atrás y observar cómo la corona española y los dirigentes en América, en las islas, que tenían una experiencia práctica de lo que es llegar a conquistar y a descubrir las islas, tenían políticas diferentes respecto de los indios.
la reina Isabel consentía esclavizar a los indios que fueran sujetos de guerra, que fueran presos, que fueran aprendidos en la guerra. Cosa que se conservó hasta México con Hernán Cortés en Tepeaca, por ejemplo, después de la Noche Triste. A los indios que esclavizaban le ponía una G, como si fuera una res, marcado, una G en la frente, G de guerra, ¿no? Esclavo de guerra. Pero Cristóbal Colón y Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba, así como el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, en Santo Domingo, eran proclives a la esclavitud. Decían, no hay que cristianizar a los indios, hay que esclavizarlos. Era el gran negocio, el negocio jugoso, que ya habían tenido una experiencia incipiente en África, sobre todo con los portugueses. Y ellos estaban decididos que la política era esclavizar a los indios. Entonces, esta gente que fue al Darién llevaba el propósito de apresar indígenas para llevarlos a Cuba al trabajo de la minería, de la ganadería, como esclavos. Y con esa intención fue Valdivia en 1511, 1511 fue antes, desde 1505, 1504, 5, que fueron a Panamá, era con esa idea de apresar salvajes, decían ellos, y llevarlos a Cuba para el trabajo. Ahí hubo una disputa porque quedándose a vivir ahí hay que imaginar lo que sería una colonia incipiente de estos españoles en medio de la selva con grupos indígenas que no eran de ninguna manera como los mesoamericanos, eran cazadores recolectores, de los trópicos, andaban desnudos o semidesnudos, eran desde luego más atrasados que los mesoamericanos. Y los españoles ahí en medio de esto, no sé, yo creo que enloquecieron bastante. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió ya en Cuba, en Caonao, ¿no? Estando presente Fray Bartolomé de las Casas, y otro personaje que ya me acordaré, cuando descansan los españoles frente a un río, dejan los caballos libres para que coman, y empiezan a llegar los indígenas. Llegan los indígenas desnudos, acuclillados, a observar a los caballos, fascinados con los caballos, ¿no? A ver a los caballos. Bueno, todavía nos pasa a nosotros, ¿no? Yo veo un caballo y me puedo pasar horas viéndolo. Y entonces llegan más y más indígenas. Pánfilo de Narváez estaba ahí también. Y entonces de repente, sin que viniera a cuento, un español empieza a disparar. Y se arma una matanza tremenda de indígenas ahí, que dicen las crónicas, dicen que quedaron 1,200 indígenas tendidos. No creo que hayan sido tanto, pero pongamos que hayan quedado 400. Es una matanza mayor, ¿no? Sí. Digo, entonces hay que pensar con esta experiencia lo que habría sido este grupo de españoles que llegaron a Panamá, al Darién, a la costa, cómo habría sido su vida ahí. Y empezaron las disputas por el mando. Ahí estaba Diego de Nicuesa, estaba Valdivia y otros más. No recuerdo en este momento, ya me acordaré. Ojeda, quizá. Creo que sí, no me acuerdo. Balboa. Vasco Núñez de Balboa, desde luego. Tienes toda la razón. Tú sí tienes buena memoria. No como la mía. No, hombre, nos estás dando una cátedra de historia. A ver, continúa. Y entonces hay una disputa interna. Valdivia y Nicuesa deciden ir en un bergantín a dar parte a Santo Domingo, a Diego Colón, y hay un naufragio yendo ahí. Viene una tormenta, que son frecuentes en el Caribe, y van a dar frente a una isla que había por ahí, donde hay muchos escollos, hay muchos plantas estas marítimas. Naufragan ahí,
rescatan una lancha, un batel, y se embarcan 20. Entre ellos va Gonzalo Guerrero, Aguilar, Jerónimo de Aguilar, Nicuesa, Valdivia, y van 20 en la lancha. La lancha a la deriva, llevan todavía alcanzaron a rescatar algo de carne seca, como me imagino que sería una especie de cecina, ¿no? Uh-huh. Para conservarla salada. La embuten en un recipiente, en una olla de barro, algo de agua, y se van en la lancha. No les queda de otra, están para salvar el pellejo. Y la tormenta los lleva, hay momentos de gran angustia ahí en las que Jerónimo de Aguilar intenta suicidarse porque por el hambre, la sed, tomaban agua de mar, se enfermaban, mueren varios en el trayecto, y el mar los va a empujar hasta las costas norte de la península de Yucatán, donde hoy es Holbox, ¿no? Sería el Cabo Catoche, puesto así de una manera chusca, por haber escuchado un nombre maya que los españoles no podían pronunciar, y dijeron, se llama Cabo Catoche. Catoche probablemente los indígenas, cuando les preguntaban algo a los españoles o les hablaban, ellos decían, nosotros somos de aquí, ¿ustedes qué hacen? Y ellos oyeron una palabra y dijeron, aquí se llama Cabo Catoche. Claro. Oye, fíjate que hay algo interesante, perdón que te interrumpa, pero tú hacías mención de este aspecto de la explotación que se está haciendo del indígena, ¿no? Trasladarlo a las minas, explotarlo de otras maneras y demás. Entonces yo recuerdo un hecho muy, muy importante que ocurre en Santo Domingo, y que nos lo relata Las Casas, y en fin, inclusive ha habido alguna novela sobre Enriquillo. Enriquillo es un líder indígena allá en Santo Domingo que se levanta contra los españoles, y es en 1511 precisamente, cuando están ocurriendo estos hechos que nos estás relatando, viene el levantamiento de Enriquillo en contra de los españoles, y va a durar 14 años metido allá en la Sierra del Bauruco, en Santo Domingo, peleando contra los españoles porque buscaba pues que se reconociera esa explotación y demás que se estaba haciendo de los indígenas, ¿no? Pero esto marca esa situación que había, ¿verdad? Y que tú nos has comentado, de esa forma de explotación, esa forma de llevar indígenas de un lado a otro para los trabajos pesados y demás, ¿no? Pero era nada más para ubicar un poco este contexto, ¿no? Pero quizá sería interesante que continuáramos, digamos, con el relato, tal como nos lo vienes dando. Tenemos ya a Gonzalo Guerrero, este náufrago, con los otros, con Valdivia, en fin, y han llegado ya a tierras mayas. ¿Qué va a ocurrir a partir de ese momento? Quedan escasos. Está Valdivia, sobreviviente entre ellos. Está Nicuesa también. Está Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y algunos más de nombre desconocido. Inmediatamente son rodeados por grupos. Son taes, estos grupos de mayas del norte de Yucatán, los rodean, vienen pintados de guerra, porque vieron la lancha a lo lejos, etcétera, vienen vestidos de guerra, emplumados y danzando, como era usanza entre los indígenas, entrar a la guerra, lo cual es maravilloso, ¿no? Sí. Y los toman, se los llevan, parece que sacrifican, quién sabe, pero estas son informes de los cronistas, parece cogolludo, sacrifican a Valdivia delante de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ellos están prisioneros en una especie de palapa con el techo de paja y las paredes hasta una cierta altura, digamos 2 estados, de piedra, y luego
lodo, bajareque. Y ellos en la noche tienen una guardia y por instancia de Jerónimo de Aguilar le dice, vamos a escaparnos por el techo. Y entonces se sube en sus hombros, pero no hay nada en la palapa, y desarman ahí con mucho cuidado. Los guardias están dormidos allá afuera. Uh-huh. Desarman ahí unas vigas, unas viguetas, y se escapan por ahí. Uh-huh. Y se van en la selva en la noche, corriendo. Avanzan, van, llega el día, los vienen persiguiendo, desde luego, ¿no? Los toman otra vez y los llevan ya, en esta ocasión, a una comunidad, con un cacique que los toma bajo su tutela. Y de ahí Gonzalo Guerrero escapa y Jerónimo de Aguilar queda como esclavo. Jerónimo de Aguilar era un diácono, uh-huh. Por lo tanto tenía cierta ética. Por ejemplo, no intentaba galantear a las chicas mayas, que deben haber sido guapas. Y esto llamaba mucho la atención del cacique, por lo tanto lo empezó a poner a prueba. Y hay leyendas muy bonitas ahí. Cogolludo cuenta aquella que tú conoces muy bien, sobre una noche en que lleva a Jerónimo de Aguilar con una adolescente hermosísima a que pasen la noche en la playa. Y hay unas hamacas, ponen unas hamacas, ¿te acuerdas? Y él resiste, ¿no?, por su cristiandad. Y entonces queda el cacique fascinado y lo usa como una especie de ¿cómo se llamaban los negros que cuidaban en el harem a las mujeres? Lo usa para cuidar a su familia, a sus mujeres. No corren peligro. No corren peligro. Mientras tanto, Gonzalo escapa y pasa 20 días hacia el sureste de la península de Yucatán, comiendo frutos, comiendo raíces, comiendo hierbas. Se topa, dice alguna fuente, se topa con un ocelote. Ve un ocelote por primera vez, lo esquiva y se va. El ocelote no lo ataca. Debe haber estado bien comido el ocelote. Sí, ¿no? y llega a Chetumal. En Chetumal lo aprisionan y ahí, como narré se empieza a trabajar como esclavo en un galerón haciendo tejidos. Claro. Bueno, es apasionante todo este relato que nos estás dando, porque además está basado en las crónicas que hacen relación de esto precisamente, ¿no? Ya nos has dicho algunas, Cogolludo. ¿Cuáles serían las más importantes crónicas que nos dan estos aspectos de Jerónimo y de Gonzalo Guerrero? Bueno, Landa, desde luego, Diego López de Cogolludo, pero hay una fuente muy importante que yo he usado mucho y lo tengo que confesar, y es una fuente dudosa, y es la de Josep. Mi memoria es flaca ya. Bueno, ahorita te acordarás. Ahorita me acordaré. ¿Pero qué se relata ahí? Relata toda la gesta de Gonzalo Guerrero. Y dice, yo descubrí que este era un franciscano que había peleado con la orden. Y entonces usa la argucia Josep de San Buenaventura y Cartagena. Uh-huh. Usa la estratagema de fingir que Gonzalo Guerrero le mandó papel Hernán Cortés y que escribió una parte de su vida y de su experiencia entre los mayas en papel y otra en un cuero de venado que supuestamente Josep de San Buenaventura conservaba y poseía. Yo creo que eso no es cierto, sino que usó eso con objeto de tener otra persona que pudiera decir, en este caso Gonzalo Guerrero, cosas en contra de la orden de los franciscanos que él no se atrevía a decir. Claro. Pero
A partir de eso, esta fuente fue puesta en duda y se dijo que era apócrifa. Surgieron varias voces en ese sentido. Unos investigadores yucatecos publicaron por primera vez esta fuente que preserva, este archivo lo preserva aquí la Fundación Carso. Uh-huh. Y yo tengo una copia de ese documento. Y yo no estoy de acuerdo con las imputaciones que le hacen de falsedad al documento. La única falsedad es el fingimiento de poner un narrador, cosa que hizo muy bien. Y la fuente, obviamente, se ve que está escrita por un hombre de pluma. Claro. Un hombre que tiene una pluma exquisita. Sí, que sabía escribir y escribir bien, entonces. Pues, sí. San Buenaventura escribía tan bien como Solís y Rivadeneira. Uh-huh. Era gente cultivada, no era a trompicones. Ya voy a hablar mal de Bernal Díaz del Castillo. Hacemos una pequeña pausa nada más para comentar a nuestros oyentes que estamos entrevistando al doctor Luis Barajau, antropólogo, sociólogo, maestro. Bueno, ya te doctoré. Bueno, sobre un tema muy importante que es el de la figura de Gonzalo Guerrero, aquel náufrago que vino a dar a tierras mayas y que va a tener una actitud muy importante frente a la historia, diría yo, ¿no? Entonces, vamos a continuar ya con ese aspecto. Ya tenemos a Gonzalo Guerrero entre los mayas, ya ha sido recapturado, ya se encuentra por el área de Chetumal, en fin, y aquí empezamos a entrar a esta problemática de las dos personalidades, por un lado Gonzalo Guerrero, por el otro la de Jerónimo de Aguilar, que fíjate, me pidieron escribir una introducción a dos libros, novelas que se han hecho de Gonzalo Guerrero, una de Eugenio Aguirre y otra de Carlos Villarrois, en donde yo comentaba esto que nos estabas platicando, cómo mientras Gonzalo Guerrero pronto, y de eso nos vas a platicar a continuación, rápidamente encuentra ya una mujer maya, ya tiene relaciones con ella. Sin embargo, Jerónimo de Aguilar, dice Bernal Díaz, y aquí decías algo antes de la pausa de que ibas a empezar a criticar a Bernal Díaz. Recuerdo que Bernal dice que Jerónimo leía su libro de horas. O sea, no sé si se conservó el libro después de los naufragios, pero por lo visto sí, y que leía el libro de horas. Entonces yo pongo en esas presentaciones a estas dos novelas que mientras Gonzalo, ¿verdad?, era el hombre, inmediatamente entabla relación con esta chica maya, en cambio Jerónimo ve pasar una mallita y ni siquiera voltea a verla, sino que se clava en ese libro de horas, ¿no? Así nos lo relata Bernal Díaz. Pero entonces continúa. Algo decías de que ibas a criticar a Bernal Díaz. Mejor no lo critico. No, para continuar, retomar el hilo. Pero antes me gustaría imponer una reflexión. Entre Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, yo descubrí que hay dos prototipos de relación de los españoles con los grupos indígenas. Y esos prototipos son: uno, el religioso, que es capturado por los indígenas, pero que persiste en su religiosidad cristiana, y cuando tiene la oportunidad se vuelve un conquistador. Uh-huh. Y deja la iglesia y se casa, que es Jerónimo de Aguilar. Se casa con un indígena en Tepeaca y se hace un hombre rico como español. Bueno, le sirvió muchísimo como traductor, como sabemos, a Hernán Cortés, triangulando con la Malinche del maya chontal de Tabasco con el náhuatl del altiplano y el español.
Y el otro arquetipo es el de Gonzalo Guerrero, que es, digamos, una especie de hippie, ¿no? Un proto-hippie, porque él se hace horadar las orejas, se tatua la cara, se hace un peinado de guerrero, o se lo hacen, porque participa en varias batallas, y se convierte en un maya, absolutamente compenetrado con la cultura maya. Hay suspicacias por parte de algunos cronistas, por ejemplo, Cogolludo, uno de ellos, que dice que fue tal su identificación con la cultura maya que seguramente llegó a participar en rituales de sacrificio. ¿Quién sabe? No lo podemos saber porque claro, no hay datos que justifique eso, pero o que testifique eso, pero de que sí se compenetró con los hábitos mayas, desde luego, bueno, y casado con, supuestamente, el nombre de su mujer era Ispilotzoma. Ispilotzoma, la hija mayor del cacique de Oxtancá o de Chetumal. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque al lado de la identificación de Gonzalo Guerrero con la cultura maya está la duda de su mujer Ispilotzoma sobre su propia cultura y admiración sobre la cultura española que le cuenta a su marido, ¿no? Por ejemplo, ella, y cuando tiene críos, cuando tiene hijos, está muy temerosa de los chases y de los sacrificadores y todo esto, como es comprensible, ¿no? Sí. Que una madre tenga esas prevenciones. Y entonces, a partir de eso, empieza a preguntar a su marido. Ispilotzoma llegó a hablar español, aprendió español. ¿Ah, sí? Aprendió español de su marido. Y bueno, ya no digamos su hijo Gonzalo, que habló perfectamente bien español. El mestizo, ¿sí? El primer mestizo. El primero, ¿verdad? El primer mestizo mexicano antes que el hijo de la Malinche. Sí. Y ahí la discusión en la intimidad de la familia entre Gonzalo Guerrero y su mujer Ispilotzoma, se da el juicio sobre los sacrificios humanos. Uh-huh. Entonces, ella pregunta que si en España también hay sacrificios humanos. Y él le contesta que no, 1000 veces le contesta que no, pero para sus adentros cree, y así está escrito en la fuente, para sus adentros cree que sí existen sacrificios humanos y que la Inquisición claro. es lo que tú me contaste antes de este programa con tanta exactitud, que también había formas crueles, formas de crueldad entre la cultura hispana que eran equivalentes al sacrificio. En último caso, el saldo es el mismo, es un muerto, ¿no? Y estas son las discusiones matrimoniales entre Gonzalo Guerrero y su esposa Maya, lo cual es de un interés escalofriante. Yo creo que es un punto a estudiar de gran interés para nuestra historia mexicana. Claro. Y también para la española. Oye, Luis, a veces es interesante saber cómo un personaje, en este caso Gonzalo Guerrero, que está en un grupo, digamos, ajeno a él, es otro mundo, sin embargo empieza a adaptarse, empieza poco a poco a aceptar, finalmente, como hemos mencionado, se casa con una mujer, empieza a tener a sus hijos, los primeros mestizos, en fin, pero además esta mujer maya era de gran alcurnia, es decir, era hija del cacique donde se encontraba Gonzalo. ¿Por qué de haber sido un esclavo se le acepta ahora ya como, digamos, a tal grado como para casarlo con la hija del cacique? Es decir, ¿él había aportado algo, su conocimiento guerrero previo? A ver, cuéntanos un poquito de esto. Sin duda, no solamente su habilidad artesanal, su habilidad como carpintero, sino como militar. Él tenía algunas nociones militares, sabía pelear de otro modo, tenía una espada,
aparecieron espadas también por ahí en el campo de encuentros con españoles de otros momentos, ¿no? Y rápidamente se dieron cuenta de que tenía habilidades militares. Tenemos que entender que la cultura militar maya indígena pues era simple, porque era en función de un escuadrón, y de esa manera avanzaban y no tenían grandes instrucciones como tenía el ejército español, ¿no? Que era comandado por trompetas, tamborazos, las instrucciones, y peleaban según la afrenta del enemigo con varias estrategias. Uh-huh. Se formaba una fila con una retaguardia que protegía la fila. En fin, había una tecnología militar muy distinta a la indígena, es natural. Y entonces cuando el cacique de Chetumal se da cuenta de que, no sé si son habilidades, pero al menos son otras formas que pueden ser importantes en la guerra, otra forma de conducir la escena de la batalla en el campo de batalla, bueno, pues lo toma y dice, nos puede servir. Y en escaramuzas con vecinos se da cuenta de que efectivamente es importante lo que sabe de asuntos militares, y lo toma a su lado y lo casa con su hija. Claro. Es también natural, ¿no? Digo, claro. Personaje. Pues sí, ya era de una utilidad inmediata contra los otros enemigos mayas también. Sí. Hay una cosa, ¿qué pasó con sus creencias cristianas? ¿Renegó de ellas en un momento dado? ¿Las conservó? En fin, ¿qué sabemos de esto? Importantísima pregunta. Aquí viene a cuento entonces si habría un antecedente judío en él. Ajá. Que lo haría un cristiano incipiente, que lo haría un religioso listo para aceptar cualquier otra forma religiosa, como la maya, por ejemplo. Digamos que esta suposición afirma el hecho de la procedencia judía de Gonzalo Guerrero. Esto es muy interesante, ¿eh? Y bueno, llegamos ahora sí al momento que para la historia de México, con todos estos antecedentes que nos has proporcionado, pues juega un papel importantísimo, y es aquel momento en que Cortés ha dejado Cuba desobedeciendo órdenes del gobernador Velázquez, se da a la mar y viene y pasa frente a Cozumel, en fin, empieza ya a bordear esa costa maya y se entera, sabe que por ahí ha habido ese naufragio, que hay algunos españoles en tierras mayas y los quiere recuperar. ¿Cómo nos relatarías este pasaje? Manda Cortés una pequeña carta en donde el gobernador de Cuba le había pedido que buscara a los náufragos. Ya se sabía por los dos viajes anteriores, el de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Y Cortés manda una carta, es el primer escrito en español en México, esa pequeña carta. Fíjate, qué interesante esto, ¿eh? A ver, cuenta. Y manda esa cartita que la lleva un indígena, y van unos españoles con él. El indígena se esconde la carta en el pelo, se la mete en el pelo doblado el papelito, y es para los náufragos, donde les ofrece el regreso, que se regresen con él, que serán de mucha utilidad para él, etcétera. Un breve escrito. Lo llevan primero al norte de la península, al pueblo donde está Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar inmediatamente se lo enseña a su amo, maya, le manda algunos collares de vidrio, Hernán Cortés, y algunas otras baratijas. Se dice así baratijas, pero son tijeras, son espejos, y se hace mofa e ironía de esto, pero para los indígenas, tener unas tijeras y un espejo que no es el espejo de Pirita cuyo reflejo es negro, sino que es
una cosa lisa, donde refleja perfectamente bien la imagen, tampoco es la imagen ondulada del lago. Era un tesoro, Claro, sí. obviamente. Y las aproximaciones metafísicas que pudieron haber tenido con el espejo, ¿no? El otro calcado, el otro idéntico, ¿no? No es Tezcatlipoca que ofrece el espejo de Pirita, sino es un espejo real, es otro fenómeno. Entonces, ya se me fue la onda. No, estamos en ese momento en que van a avisarle, le llevan esta carta, Jerónimo. Sin duda. Y se regresa, le da la paga que manda Hernán Cortés para el amo de Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar va entonces en una misión. Él sabe que está en Chetumal, Gonzalo Guerrero, y que hay que caminar por lo menos 8 días, mínimo, a pie, ¿no? Y va hasta Chetumal, le lleva la carta de Hernán Cortés y le insiste en que se regrese, como sabemos y como has leído tú muchas veces en Bernal Díaz Castillo. Jerónimo se opone, le dice, no, mira, yo estoy casado aquí, estos son mis hijitos que son muy bonicos. Mira cuán bonicos son. Mira cuán bonicos son, sí. Y también Ispilozoma reacciona de una manera, yo diría, insolente o clasista. Violenta, ¿verdad? Violenta, contra el otro que viene vestido, es un esclavo. Sí. Jerónimo Aguilar le dice, pero ¿cómo le prestas oídos a este esclavo? Claro. ¿Cómo es posible? Y se niega a regresar, le dice, no, me da vergüenza regresar con los españoles, yo estoy horadado, pintado, tatuado, ¿qué van a decir de mí? Pero sobre todo tengo aquí a mi familia, tenía 3 hijos ya. Sí. Tenía 3 hijos. Uno llamado Gonzalo, no me acuerdo el nombre de los otros 2, ya lo diré. Y se niega rotundamente, y con el aval de su mujer le dice que no. Ahí, en la fuente esta que cité de Josep de San Buenaventura y Cartagena, se dice que Cortés le había concedido que si no quería, Cortés de alguna manera entendía ya, porque si tenía 8 años de vivir con los indígenas, pues de alguna manera se habría acostumbrado a vivir allí, ¿no? Pues sí. A fuerzas o por voluntad, porque primero fue a fuerzas, pero inmediatamente fue de manera voluntaria, cuya voluntad se puso en relieve cuando Cortés lo invitó a que se regresara con él y él se negó. Uh-huh. Fíjate que en este pasaje de esta historia vemos esas 2 actitudes, ¿no? Gonzalo Guerrero, que como tú bien has dicho, se niega a regresar. Él ya, diríamos que se considera un maya, ya se ha horadado, como él mismo le responde a Jerónimo, ¿verdad? Y se queda. En cambio, la otra actitud, la otra cara de la moneda es Jerónimo, que inmediatamente ve la oportunidad de ir a las naves con Cortés y que luego pues va a jugar un papel fundamental, ¿no? Y digamos en la conquista de México, tú ya lo comentaste, cómo se triangulaban estas lenguas con la Malinche, ¿verdad? Para poder entenderse con los españoles, ¿no? Creo que los nombres de los hijos de Gonzalo Guerrero eran, como tú bien dijiste, Gonzalo, Juan de Guerrero y Rosario. Exactamente. Y Exactamente. Ahora bien, ya se han separado, ya uno ha vuelto a recobrar su destino como español y el otro ha encontrado su camino como maya, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué más sabemos a partir de ese momento de Gonzalo Guerrero? Cuando ya se trata de conquistar por parte de los españoles, en fin, han pasado ya años, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué papel va a jugar Gonzalo Guerrero dentro de los grupos mayas? Bueno, la definición maya de Gonzalo Guerrero llega al extremo de que combate contra los españoles. Y el combate probado por la historia de las crónicas es el de Honduras, donde muere. Cuando va Cortés
a las Cibueras, hay una trifulca tremenda ahí, en Honduras, y van los mayas desde Chetumal, y va Gonzalo Guerrero con ellos a pelear contra los españoles allí, en una escaramuza donde muere ahí, y aparece tirado, vestido como un militar maya en el campo de batalla. Ahorita estamos ya, claro, después de que culmina en Tenochtitlan y Tlatelolco la última resistencia indígena de los mexicas. En Tlatelolco ha sido capturado Cuauhtémoc, es llevado ante el capitán español, y ahí tenemos un ejemplo muy bueno de lo que mencionabas, es decir, cómo llega el joven guerrero, el joven Tlatoani, ante Cortés, y toma la palabra como lo indica su nombre, ¿no? El Tlatoani, que quiere decir el que tiene la palabra, el que tiene el poder del habla, ¿no? Y le dice a Cortés aquella frase que nos relata Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Y le dice: Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces él lo dice en náhuatl, la Malinche se lo traduce a Jerónimo del náhuatl al maya, al chontal, en fin, y Jerónimo se lo traduce al español. Pero yo siempre he dicho, ese pasaje yo lo he contado varias veces, quizás repitiéndome mucho, pero es que me encanta ese momento, porque es la incomprensión total, porque Cuauhtémoc no quiere decir mátame con él, sino sacrifícame, que es muy diferente, porque era el destino, como tú bien sabes, de los guerreros capturados en combate, ¿no? Morir para acompañar al sol en su recorrido. Y Cortés lo perdona. Pero bueno, sigamos con nuestro relato. La conquista de Tlatelolco, la sabemos, la fecha, estamos hablando del 13 de agosto de 1521. Ya estos acontecimientos del que acompañan la muerte de Gonzalo Guerrero peleando a favor de los mayas y en contra de los españoles, ya han pasado varios años. Más o menos, ¿en qué fecha se calcula que es la muerte de Gonzalo? Bueno, pues es 1522, por allí. 1522, cuando sale Cortés a las Cibueras. Está esa fecha que atestigua la muerte, porque fue en esa donde fue a pelear Gonzalo Guerrero. Tendría 54 años. Bueno, para esa época ya era un hombre grande. Era un hombre grande. En cambio, actualmente tú y yo todavía se nos dice a nuestra edad, nos dicen, ay, pero qué joven, ya no tanto. Pero bueno, el hecho es que vemos cómo perece Gonzalo Guerrero al frente de las huestes de este grupo maya, ¿verdad?, combatiendo contra los españoles. Y allí ya viene lo que el destino, la manera en que la historia, el destino va a juzgar a estos dos personajes. Por un lado, aquel Jerónimo, por otro lado, a Gonzalo Guerrero, ¿no? Algunos consideran que es un traidor a España, que Gonzalo Guerrero ha traicionado sus principios, quizá hasta posiblemente su religión, con este dato interesante que nos das del judaísmo, en fin, pero ¿cómo debemos realmente considerarlo? Porque por otro lado está pues toda su actitud de defensa al indígena, etcétera, ¿no? Tú como antropólogo, como historiador, ¿cómo ubicas esa figura en la historia? ¿Cómo podemos considerarlo? Es una pregunta importantísima. Yo creo que nosotros somos Gonzalo Guerrero. Es decir, Gonzalo Guerrero hizo un modelo de relación de Occidente con Mesoamérica. Y nosotros somos fruto de esa relación. Nosotros somos los hijos de indígenas y de españoles, como los hijos de Guerrero. Y Guerrero fue el pionero de esa forma de relacionarse, asumiendo la cultura maya en su caso, y convirtiéndose, dejando de ser español para ser indígena, ¿no? Nosotros oscilamos entre esas identidades de una manera misteriosa, diría yo, y compleja.
porque yo observo, por ejemplo, todas las tendencias de los estudios de antropología y de historia también, tanto del INA como de la UNAM, y no podemos no aceptar que hay una proclividad indígena en los estudios. Es decir, cuando nosotros estudiamos el primer capítulo de nuestra historia, estamos dispuestos a ahondar sobre el mundo indígena, pero no sobre el mundo español. Uh-huh. Y somos exactamente las dos cosas. Entonces deberíamos saber, y debería ser tan importante la historia hispana para nosotros como lo es la indígena. ¿Por qué no? Tienes toda la razón, porque en realidad ahí pues es la confluencia de dos culturas, de un encuentro en el que se va también a definir mucho de lo que va a ser posteriormente México, ¿no? Es decir, todo este proceso de conquista, de imposición de una nueva religión, en general, de imposición de todo un nuevo orden, ¿no? Económico, social, político, religioso, etcétera. Entonces, creo que todos estos acontecimientos que hemos estado viendo en relación a Gonzalo Guerrero, a Jerónimo, pues son pasajes de la historia que nos están hablando de una posición, de otra posición, y yo creo que no podemos calificar en un momento dado a Guerrero desde la visión española, pues que es un traidor a sus principios, o que tiene tal o cual actitud, ¿no? Sino ver el carácter histórico que esto tiene, ¿no? Exactamente. O sea, Gonzalo Guerrero ya es un mexicano. Ese es el asunto, ¿no? Mira qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Oye, bueno, ya nos estamos acercando hacia el final del programa, pero yo creo que hay aspectos, digamos, interesantes que podríamos agregar, ¿no? A mí no me gusta mucho darles nombre de que fulano es el padre de tal cosa, pero no falta quien considere a Gonzalo Guerrero el padre del mestizaje. No sé tú qué opinarías de eso. Bueno, en cierta forma yo también discrepo como tú de eso. No me gusta porque el mestizaje finalmente terminó aceptándose como un significado racial, uh-huh, con un sustrato significativo de orden racial. Y yo no lo acepto así porque las razas, como sabemos los antropólogos, no existen las razas. Es un problema de un principio de la genética que se usó malamente con términos políticos racistas, uh-huh, pero que no existe eso. En cambio, me gusta significar la palabra mestizaje como mestizaje cultural, uh-huh, como el intercambio de dos vertientes civilizatorias no solamente distintas, opuestas, ¿no? Y ahí sí el hecho, yo creo que el único o el primero que empezó notando la importancia del aislamiento de América a los grupos indígenas fue Octavio Paz. Uh-huh. Me parece que en unos textos de El logro filantrópico, uh-huh, donde decía hay que cuidado con el hecho de los 40,000 años de aislamiento de los grupos indígenas en el continente americano, uh-huh, ¿no? Es algo que hay que estudiar porque a partir de eso, en la confrontación con Occidente, sobrevino de una manera facilonga, diría yo, la connotación o el desprecio del americano como atrasado. Uh-huh. Atrasado. ¿Pero atrasado de qué? Yo creo que no había ningún atraso en eso. Había sí una distinción radical de orden cultural, ¿no? Y esa distinción tiene sus valores. Es decir, sí es cierto que los europeos, y es cierto que en la confrontación de ideas, en la confrontación de costumbres, eso es un estímulo para el pensamiento y para la reflexión. También el ensimismamiento de los grupos indígenas, el hecho de estar
repensando y meditando bajo un solo patrón cultural, es un camino a explorar nada despreciable. ¿No? Sí, no, yo creo que hay muchas vertientes que pueden surgir de aquí como parte de investigaciones, como parte de analizar el papel que están jugando estos personajes, el momento histórico, político, económico que se vivía tanto en España como en América o Mesoamérica en este caso, ¿verdad? Entonces yo quisiera solamente concluir con el hecho de que es decir, esta figura de Gonzalo Guerrero en cierta forma se ha mitificado también, o sea, ya adquiere un carácter diferente a nuestros ojos. Tengo entendido que hasta hay alguna estatua de él con sus pequeños hijos, mira cuán bonitos son, allá en, no recuerdo si es en Chetumal o en algún lugar de por allá, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido muy, muy interesante lo que nos has comentado, lo que nos has dicho, y para discutir y ver desde diferentes ángulos quién fue Gonzalo Guerrero, quién fue Jerónimo de Aguilar. Pues no me queda a mí, Eduardo Matos Moctezuma, más que agradecer a nombre de Radio INA pues esta emisión, y desde luego agradecerle al historiador, al antropólogo Luis Barjau, que nos ilustró mucho sobre el tema de Gonzalo Guerrero. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos entienden a través de Internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentran. Un agradecimiento especial a los arqueólogos Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario por su apoyo indispensable para este proyecto. Los invitamos a conocer más de nuestros materiales en www.radio.ina.gov.mx. En este programa participamos en la producción Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, en la operación técnica Javier Cortés con el apoyo de Lauro Gaspar. Muchas gracias por su atención y los esperamos. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.